4, versículo 6. Y vamos a leer un versículo que es muy común para todo el mundo. ¿Okay? Oseas 4, 6. Y titulé este mensaje: la falta de conocimiento nos destruye. La palabra del Señor dice en Oseas 4, 6: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y en Isaías 5:13 dice: por eso mi pueblo es llevado cautivo, porque no tiene conocimiento, y sus nobles perecen de hambre, y su multitud se seca de sed. Aquí vemos al profeta Oseas, que aunque hará como 2000, 3000 años atrás, que estaba dando una profecía de parte de Dios, y le estaba diciendo al pueblo: ustedes perecen por la falta de conocimiento. Y pensamos, bueno, eso era en el tiempo de Oseas, pero ¿sabe qué? En este tiempo muchos perecemos por falta de conocimiento. No es diferente el tiempo de Oseas al tiempo de hoy. Muchas personas perecen espiritualmente hablando porque no tienen el conocimiento escritural. Si tú no tienes el conocimiento de la palabra, de lo que Dios dice, ¿cómo puedes vivir una vida en victoria? Si yo no conozco las raíces de mi familia, no puedo conocer a mi familia. Si yo no conozco y tengo una relación con mi familia, no la puedo conocer. Entonces el pueblo aquí, el Señor le dice, sabemos que el pueblo de Israel siempre fue un pueblo que la Biblia dice de dura cerviz, así como muchos somos de dura cerviz, que el Señor tiene que estar jalándonos las orejas, jalándonos y jalándonos constantemente, porque no hacemos lo que Él quiere que hagamos. Y el pueblo de Israel aquí conocían a Dios, sabían los milagros que Dios había hecho, como muchos de nosotros. Dios ha hecho milagros en nuestras vidas. Y a veces se nos olvida lo que Dios ha hecho y nos envolvemos en las cosas mundanas, en las cosas que nos apartan de Dios, como hizo el pueblo de Israel aquí. Comenzaron a envolverse con ídolos, comenzaron a mentir, comenzaron a hacer las cosas que Dios no les mandaba hacer. Y el Señor tuvo que confrontarlos a través de Oseas. Entonces, la falta de conocimiento no es solamente en el pueblo cristiano, es también en la gente de allí. Cuando tú no conoces algo, si la gente no conoce las reglas de tránsito, ¿qué va a pasar? Van a tener accidentes, o puede ser que la policía los pare. Si tú vas a un país desconocido y no sigues las reglas de ese país, ¿qué va a suceder? Quizás vas a cometer errores también. Te va a suceder cosas que tú no esperas. El pueblo de Israel comenzó a tener errores. Comenzaron a desviarse. Ya el sacerdocio, que era necesario que el pueblo fuera seleccionado por los levitas, comenzaron a seleccionar a quien ellos quisieron. Dios le dijo: no, espérate un momentito. La descendencia de los sacerdotes tiene que venir de la tribu de Leví. Y comenzaron a tener sacerdotes de otras tribus, aún gentiles, fuera de lo que Dios había establecido. Lo segundo que hacen es, comenzaron a hacer sacrificios y a hacer inciensos fuera del tabernáculo, en montes que Dios no los había mandado a hacer, en lugares donde Dios no los había mandado a hacer. Y a veces el cristiano hace lo mismo, hace sacrificios que Dios no le ha mandado a hacer. Coge inciensos y presenta inciensos que Dios no le ha mandado a hacer. Entonces se pregunta, ¿por qué las cosas le salen como le salen? Por el desconocimiento. Si Dios no te ha mandado a hacer ya sacrificios, que gloria a Dios ya no son necesarios, hermano. No te dejes que nadie te diga que tienes que hacer sacrificios, porque el último sacrificio lo hizo Cristo Jesús. Y tampoco tienes que traer ofrendas de incienso, porque ya Cristo fue el último que cumplió eso. Lo único que tienes que traer al Señor es tu adoración. Tu oración y tu adoración. Entonces, una falla muy grande del pueblo de Israel, o el pueblo de Dios, que también hoy día lo vemos, es que le faltaba conocimiento de lo que Dios le había dicho. Los sacerdotes, como los ministros, y aquí tenemos otro ministro, somos responsables ante Dios por lo que le enseñamos al pueblo.
Pero el pueblo es responsable de escudriñar lo que te están alimentando, de saber que estás recibiendo buena palabra. No es solamente que amén a todo, amén, no, la pastora dijo eso es y yo voy a decir amén. No, hermano, tú tienes el derecho legal ante Dios de retarme si algo yo digo que no es escritural. Pero para tú poderlo hacerlo tienes que conocer la palabra. Si no conoces la palabra, ¿cómo puedes retar lo que te están enseñando? No es solamente ir y decir amén, 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 así, amén, 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 amén. A veces dices amén y no sabes ni a lo que le estás diciendo amén. Y cuando tú dices amén, estás diciendo así es. Así es. Te estás poniendo de acuerdo con el disparate o con la certeza de lo que están diciendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? El pueblo de Israel comenzó a hacer cosas en desconocimiento. Y Dios se cansó. Y tú dirás, pero ¿cómo va a ser que Dios se cansa? Yo sí creo que Dios se cansa y la Biblia nos muestra. Y Dios se sentía frustrado y Dios ya estaba cansado con el pueblo de Israel. Porque era todo el tiempo ahí diciéndole, guiándole. Y ellos se quejaban y Dios le daba y ellos se quejaban. Todo el tiempo era quejarse. Nada era bueno y nada era suficiente para el pueblo de Israel. Ahora, cuando hablamos de conocimiento tenemos que entender qué es conocimiento. La palabra conocimiento en hebreo quiere decir yadá. Quiere decir saber, entender, comprender o conocer. Pero también la ignorancia es el desconocimiento involuntario. ¿Sabe que gente peca voluntariamente, pero también pecan involuntariamente? Por desconocimiento se peca. Entonces, la verdadera sabiduría y entendimiento siempre van a comenzar con el conocimiento de Dios. Y cuando yo digo conocimiento de Dios, no es que tú digas, bueno, yo creo en Dios. La Biblia dice que Satanás cree en Dios también. No es creer en Dios, es tener una relación con Dios. Si la hija de mi abuelita aquí no tiene una relación con su mamá, no la va a conocer, no va a saber cómo su mamá piensa, qué su mamá siente, quién es su mamá. Lo mismo sucede con Dios. Si tú no tienes una relación con Dios, ¿cómo puedes saber cómo Dios piensa? ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Entonces, lo primero que hay que hacer es, para tú poder tener conocimiento, entendimiento y sabiduría, tienes que irte a la fuente que es Dios. Cuando tú te vas a la fuente que es Dios, vas a recibir eso. Pero, ¿sabes qué? Nos conformamos con ir el domingo o el sábado o el miércoles, cuando sea que tú vas a la iglesia, ir a la iglesia o escuchar el mensaje y ya. Hay cristianos, hermanos, y no voy a hacer que levanten la mano porque no quiero que se sientan avergonzados, que ni siquiera han leído la Biblia de Génesis a Apocalipsis ni una sola vez. ¿Saben, hermano? No es por echármela. Yo estoy en el número, ya no sé, ya yo he perdido la cuenta de cuántas veces yo he leído la Biblia. Y diferentes versiones, ahora tengo otra versión nueva. ¿Por qué razón? Porque cada vez que la leo y más la leo, más nuevas cosas aprendo. Me quedo impresionada y a veces digo, pero espérate un momentito, ¿dónde estaba esto que no lo había visto? Porque Dios te trae una revelación fresca, una revelación nueva. Si yo quiero conocer a Dios, tengo que ir a la Biblia. Esto es Dios. Aquí es donde está Dios desglosado. Aquí es donde yo comienzo a conocer a Dios. Entonces, como pueblo de Dios que carece de conocimiento de lo que Dios ha hablado y hecho, nos exponemos a malas enseñanzas. ¿De dónde ustedes creen que vienen las religiones falsas, las malas doctrinas, el creer cosas fuera del plan de Dios? Hermanos, yo me quedo a veces en una pieza, como digo yo, cuando yo oigo y veo gente diciendo cosas y cuando veo en Facebook. Hermanos, y aquellos que me tienen en Facebook, si me quieren quitar, me pueden quitar. Pero por favor, no me pongas en Facebook ni compartas conmigo un cuadrito donde aparezca Jesús, porque ni tú ni yo hemos visto a Jesús para saber cómo Jesús luce. Entonces, cuando tú me pones en Facebook y me mandas un mensaje y me enseñas a Jesús, yo sé que eso no es Jesús. Eso es una forma de idolatría. Entonces comienzan a poner, si ahora compartes este mensaje con 20 personas que te va a traer suerte, que recibirás una bendición, que vas a recibir $1000. Oye, ¿qué clase de conocimiento de la palabra de Dios es esa? Y son cristianos. Y son cristianos. La suerte mía está en mi obedecer la palabra de Dios. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, esta te va a traer lo que tú necesitas, la bendición. Pero yo empiezo
a quitar. Porque el Señor me mostró una vez, me dice, ¿tú te imaginas? Yo entré a la oficina de una persona y yo vi una foto y él decía Cristo en la foto. Y yo decía, wow. Y le hice una sola pregunta. ¿Tú has visto a Cristo? No, mijita, no, nadie lo ha visto. Y le digo, ¿y esa foto que está ahí quién es? Oh, ese es Cristo. Le digo, si tú no lo has visto, ¿por qué tú tienes una foto ahí que dice Cristo? ¿Te gustaría que yo pusiera una foto tuya y diga, este es Él? Y tú vengas a mi oficina y digas, ¿por qué tú pones esa foto ahí y dices que soy yo cuando ese no soy yo? Entonces no podemos hacernos imágenes de Jesús porque nadie lo ha visto todavía. Entonces cuando tú te haces una imagen de Dios, te haces una imagen de Jesús o te haces una imagen de la Virgen María, quien tú nunca has visto, eso es idolatría, mi hermano. Eso se llama idolatría. Porque dice la palabra del Señor, no tendrás imagen delante. Ninguna. Desconocimiento. Ahí volvemos a lo mismo. Entonces, tenemos una responsabilidad tú y yo como pueblo de Dios. Y es conocer lo que Dios dice. Las leyes de Dios, los estatutos de Dios, lo que Él dice y lo que Él quiere. Cuando el pueblo de Dios es destruido y consumido, es porque su pueblo está falto de conocimiento. Si no conoces, vas a perecer. Vas a perecer. Mucha gente, yo he oído, no sé cuántos de ustedes, pero me recuerdo de esta historia, que había este hombre que iba en un barco y había pagado su ticket para el barco. Pero como no tenía más dinero, se mantenía en la bóveda del barco. No comía, no desayunaba, no hacía nada. Y pasaron los días y vino un hombre y le dice, oye, pero tú siempre te pasas ahí, nunca no bajas a comer, no nada de eso. Y él le dijo, no, porque yo solamente pagué el ticket para entrar al barco. Y el hombre le dijo, tú no sabes que ese ticket te da a ti derecho no solamente a entrar al barco, sino a participar de todo lo que tienes en el crucero. ¿Por qué razón? Porque desconocía sus beneficios. Cuando tú desconoces los beneficios de la palabra de Dios, haces como el pobre infeliz que tuvo una semana sin comer. Porque no sabía que el ticket le daba el derecho a participar de todas las cosas. De los desayunos, de los almuerzos, las comidas y los snacks. Y a veces nosotros los cristianos no somos así. Conocemos a Dios, pero no conocemos los beneficios que nos da conocer a Dios. Aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, reconocemos el sacrificio que hizo en la cruz, pero no reconocemos que ahí hubo liberación, que ahí hubo sanidad, que ahí hubo restauración, que ahí hubo un paquete completo para nosotros. Entonces solamente cogemos la parte de que somos salvos. ¿Y dónde se queda la sanidad? ¿Y dónde se queda la restauración de todas las cosas para ti? Porque no lo conoces. Usas un poquito del beneficio de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti. Y eso no es lo que Él quiere. Él quiere que tú tomes todo el beneficio que Él te ha dado. Amén. Entonces, si tú no te encargas de obtener el conocimiento necesario, vas a carecer y vas a cometer faltas. Hoy en día vemos a gente celebrando fiestas, tradiciones paganas, porque no saben lo que es. El otro día hablábamos aquí con una amistad de Fabi que vino y estábamos hablando de Halloween. Mucha gente celebra Halloween y a veces me impresiona cuando oigo a decir la gente, esa es mi fiesta favorita. Y yo digo, wow. ¿Tú sabes lo que Halloween es? Ay, no, es una fiesta donde se celebra, vas a trico-tric, coges esto, te pintas, te pones, te disfrazas, sé lo que tú quieres. Y yo le pregunté, tienes razón, le dije, ¿tú le entregarías a tus hijos a Satanás? Y abrió los ojos así. No, pastora. Y le digo, ¿y qué tú crees que es celebrar Halloween? Cuando tú estás celebrando Halloween y tú estás permitiendo que tus hijos participen de eso, no es otra cosa que un culto a Satanás que tú le estás permitiendo a tus hijos pasar. Y si no lo crees, Google todo lo que significa Halloween y te vas a enterar. Conoce antes de celebrar una fiesta. Empápate antes de conocer. Cuando yo supe eso, mi hijo, por mis pantalones, nunca participaba de Halloween. Y yo me senté y le expliqué a él. Porque tengo una responsabilidad como madre. Ante Dios y ante mi hijo. Lo que ya mi hijo haga ahora de adulto, ya eso es cuestión de él. Pero mi responsabilidad, yo no le permitiría a Satanás que tomara a mi hijo. Por lo tanto, no lo dejaba participar de eso. Y así como esas fiestas, hay montones de cosas que celebramos. Otra fiesta, Easter.
Hermano, ¿sabe lo que Easter es? Busca lo que es Easter, que viene de la palabra Istar, que era la diosa, donde ella no solamente se pintaba, sino que de ahí es que viene el conejo, la adoración al conejo, la adoración a otras cosas. So Istar Easter viene de la palabra Istar, que era una diosa. Busca la palabra, nada tiene que ver con la resurrección de Cristo. Si tú quieres celebrar la resurrección de Cristo, eso se llama la Pascua. ¿Ok? Pero ¿qué hacemos? Celebramos y entramos en todas las tradiciones de los hombres porque desconocemos lo que es. Y después nos preguntamos por qué la bendición no nos llega. Porque estamos participando de las cosas que Dios dijo que no participáramos. Estamos comiendo las cosas que Dios dijo que no comiéramos. Por desconocimiento. ¿Ok? Ahora, los hechos voluntarios del pueblo de Israel. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Les dije, lo primero que hicieron fue, según el 1 Reyes 12:31, habían instituido un sacerdocio ilegítimo, porque no eran de la tribu de Leví. Lo otro era que no estaban en la verdad. Oseas 4:1 dice, oíd la palabra del Señor, hijos de Israel. Y hoy el Señor te dice, oíd la palabra del Señor, hijos de Dios. Porque el Señor contiende con los moradores de la tierra, pues no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. No hay verdad y no hay conocimiento de Dios en la tierra. Porque aquel que conoce a Dios no hace las cosas que a Dios le desagrada. Aquel que conoce a Dios quiere vivir para agradar a Dios. Aquel que verdaderamente conoce a Dios quiere tener una relación con Dios. Y si tú te das cuenta, yo no te estoy diciendo una religión, yo te estoy diciendo una relación. Porque no todas las religiones, como dice la gente, acercan a Dios. Porque hay religiones que son falsas. Cuando una religión no cree en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, no es una religión verdadera. Para empezar. Entonces, lo otro que hicieron, se corrompieron moralmente hablando. Comenzaron a adulterar, comenzaron a mentir. En el versículo 2 lo podemos ver. Hubo un libertinaje. Dejaron de servir a Dios. Empezaron a mezclarse con la gente. Profanaron las cosas sagradas. Ofrecieron sacrificios e incienso en lugares equivocados. Y eso lo leí, versículos del capítulo 4. El 1, el 2, el 10 y el 13. Ahora, ¿de qué conocimiento estaban faltos el pueblo de Dios antes que estamos faltos nosotros ahora mismo? Del conocimiento de Dios el primero. La falta de tener una relación personal con Dios. Si yo le digo a todos ustedes cuántos conocen a Dios, todos me van a levantar la mano. Si le digo a ustedes cuántos tienen una relación con Dios, quizás todos me levantan la mano. A lo mejor sí, a lo mejor todos lo tienen. Pero eso es una pregunta que tú te tienes que hacer. ¿Tengo verdaderamente una relación con Dios? Lo segundo es, tienes que conocer la palabra de Dios. Nunca vas a conocer a Dios si no conoces su palabra. Y lo que Él nos ha provisto. Hay personas que me dicen a mí, para estar con Dios no hay que ir a la iglesia, para estar con Dios no hay que leer la Biblia. Bueno, para estar con tu esposo no tienes que estar con él. O con tu esposa. Claro. Porque si yo digo que para estar con Dios no tengo que ir a la iglesia ni tengo que leer su palabra, pues para estar con mi esposo o mi esposa, yo no tengo que ni vivir con él, ni estar con él. Qué ridículo es eso, hermano. ¿Cómo tú puedes tener una relación con Dios si tú no lees la Biblia? Si tú no lo conoces, si no le hablas, si no dejas que Él te hable. Hay gente que dice, tú estás loca porque tú dices que Dios te habla. No, yo no estoy loca, a mí Dios me habla. Pero a ti no, Dios no te habla. Ya, a ti Dios no te habla. A todos Dios nos habla. ¿O es que usted como madre no quiere hablarle a su hija? ¿Verdad que sí que le quiere hablar? Y a sus nietos también. Entonces, ¿por qué Dios, siendo nuestro Padre, no nos va a querer hablar? El problema es que no sabemos ni aprendemos a escucharlo. Estamos tan ocupados hablándole y quejándonos que no aprendemos a escucharlo a Él. Pero Dios te habla hasta en la naturaleza. Dios te habla hasta en una persona. Algo que ves, Dios te está hablando. Entonces, dejaron de servir a Dios. La otra cosa es de que nosotros tenemos desconocimiento también de la manera en que nosotros nos justificamos. ¿Sabe qué?
cuando la gente dice que no hay necesidad de ir a la iglesia, no hay necesidad de leer la Biblia para estar con Dios, conocer a Dios, es una manera de justificarse y es una manera de desconocerlo. Porque si Dios no le importara tener una relación con nosotros, ¿por qué razón creó a Adán y dice que caminaba con Adán? Él caminaba con Adán y le hablaba a Adán, le habló a Abraham, le habló a Moisés hasta dentro de una zarza. Entonces, si Dios no se quisiera comunicar, ¿por qué desde Génesis hasta Apocalipsis Dios siempre está hablando? Dios quiere hablar, Dios quiere comunicarse. Eres tú el que tienes que aprender a escucharlo. Entonces, ellos, el pueblo de Israel, habían voluntariamente olvidado a Dios. Se habían olvidado de sus leyes y las advertencias que Dios le había dado. Y entraron en el pecado de la idolatría, de los sacrificios falsos que ya no tenían que hacer, del incienso que levantaban que Dios no le había mandado hacer. Ten cuidado donde tú estás y qué sacrificios te están mandando a hacer. Ten cuidado qué inciensos tú estás levantando. Ten cuidado qué cosas tú estás haciendo que no son de Dios. Entonces, la falta de conocimiento de la palabra de Dios ha hecho que mucha gente siga sectas y religiones en vez de acercarse a Dios. En los tiempos de Osea, la responsabilidad de que el pueblo conociera estaba en el sacerdocio y en la familia, de los padres de familia. Ellos tenían que saber que en los tiempos bíblicos la educación de los hijos era en el hogar. Hoy en día la educación queremos que sea en la escuela. Hermano, la educación comienza en tu casa. Tus hijos son reflejos de lo que tú eres, de lo que tú le has enseñado. No los mandes a la escuela para que la escuela te los eduque, te los enseñe. La escuela lo único que le va a dar es conocimiento de lo que necesitan saber de ciertas materias. La educación se la das tú en la casa. Eso es importante que tú lo entiendas. Así como hoy día nuestra responsabilidad ministerial es educar al pueblo. Nosotros tenemos una responsabilidad como pastores. Ahora aquí estamos viendo que los sacerdotes también se corrompieron. Los encargados de la formación espiritual de la nación, lejos de encaminar bien a la gente, comenzaron a actuar en sus agendas personales. Hermano, ministro de Dios, tú no puedes tener tu agenda personal. Tu agenda personal tiene que ser enseñar la palabra y llevar a la gente al conocimiento. ¿Sabes? Yo me quedo boba que la gente hoy en día en los púlpitos se ha hecho así a la Biblia y ahora se comienza a hablar del humanismo, de la psicología, de la fábula, y muy poco se enseña la palabra de Dios. Muy poco se enseña lo que dice el Señor. Porque queremos cantidad de gente y comenzamos a pasarle la manito a sus emociones y a aceptarle cosas que Dios le desagrada. No, pero es que no le puedo decir nada porque se me va de la iglesia. Pero es que es un buen donador, da mucho tiempo, da mucha ofrenda y si le digo algo se me va de la iglesia. ¿Sabes qué? Cuando vayas al Señor, Dios te va a preguntar y te va a hacer responsable por esa vida, por lo que le enseñaste. Porque para ti fue más importante lo que te diera y que no se te fuera de la iglesia que lo que tú pudieras darle espiritualmente hablando. Pero es tu responsabilidad saber que tú te estás alimentando. ¿Es humanismo? ¿Es una psicología? ¿Es fábula lo que te están enseñando? ¿O es la palabra de Dios? Porque cuando tú recibes la palabra de Dios te transforma, te cambia. Ya no eres igual. Ya no puedes ser el mismo que eras antes. Entonces, hoy en día hay una frialdad hacia el estudio de la palabra de Dios y el conocimiento de la verdad. En 1 Timoteo 6:5 dice: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Otra versión dice: tienen la mente depravada y le han dado la espalda a la verdad. Ellos creen que están en lo correcto porque su mente está estropeada. Son locos espirituales que van en contramano a la verdad. Fíjate, Pablo le está diciendo a Timoteo: huye de esos. Y Dios te está diciendo en esta noche: huye de esa gente que te estén enseñando fábulas o que no te estén enseñando la escritura.
Según de Timoteo 4, 3-4 dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la santa doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. No digo yo, lo dice el Señor. Entonces, cuando yo conozco la palabra, yo puedo enfrentar todas las adversidades que vengan sobre mi vida. Pero cuando conozco la palabra, puedo entender si lo que me están enseñando es escritural o no. Si lo que estoy aprendiendo está en la Biblia o es doctrinas de hombre o fábulas de hombre. Entonces, la formación espiritual nuestra no solamente recae sobre los ministros. Hay una responsabilidad tuya y mía. A muchos les gustan las prédicas que le van a dar dialmática, que le pasan la mano, que le escuchen. Pero ¿será verdaderamente eso lo que Dios quiere? ¿Hasta cuándo te dura el que te pase en la manito? Pero cuando estás en una situación difícil, ¿qué vas a hacer ahí? Cuando tengas que enfrentarte al enemigo, ¿qué vas a hacer ahí? ¿Sabes que el enemigo reconoce la autoridad que tú tienes? Reconoce la autoridad que tú tienes. Mientras más palabra tú conoces, más autoridad tú tienes. Porque si te das cuenta, Jesús no fue, cuando fue tentado, no fue que le comenzó a adorar, Padre Santo, ayúdame, Señor. No. Él no empezó a danzar, ni a adorar a Dios, ni a nada. Él le dijo 3 veces a Satanás, escrito está, escrito está, escrito está. Pero si Jesús no hubiese conocido la palabra, ¿tú crees que puede enfrentar al enemigo con la palabra? Claro que no. Pero cuando tú no conoces la palabra, tú no tienes herramientas para enfrentarte con el enemigo. Cuando tú no conoces que Cristo te sanó en la cruz del Calvario, llevó todas las enfermedades, tú no recibes la sanidad. Pero cuando tú entiendes que en el cuerpo de Jesús toda la enfermedad cayó sobre él, no hay enfermedad que te resista. Cuando tú entiendes que en el cielo no hay enfermedad, tú no puedes recibir cuando alguien te viene a decir, ay, hermanito, esa enfermedad te la puso Dios porque Dios te está probando. Mentira del diablo, la enfermedad te la puso el diablo, no fue Dios. Dios no puede poner lo que no tiene. En el cielo no hay enfermedad, aquí no puede haber enfermedad. Si Jesús vino a sanar, ¿cómo tú me vas a decir que Jesús te puso una enfermedad? Entonces estás haciendo a Jesús mentiroso. Si Jesús vino a libertarte, ¿cómo tú me vas a decir que Jesús te puso esa prueba o Dios te puso esa prueba para ver cómo tú ibas a reaccionar? Eso lo quiere que Satanás, que tú lo digas para que le vivamos echando culpas a Dios de lo que Dios no tiene culpa. Y así vive el mundo. Entonces tu formación espiritual va a depender de cuánto tú te expones a la palabra. Nosotros hemos sido llamados a predicar la escritura del Señor. No mi opinión personal, no la palabra de lo que yo creo. Yo me quedo boba cuando hay iglesias que le dicen a la gente, no la llaman a leer la Biblia. Ah, no, mira, ten este librito, todas las mañanas lee este librito, el diario este, el diario aquello. Entonces el libro tiene más peso que la Biblia. Porque se dejan llevar por ese diario que tienen que leer todos los días. ¿Por qué tú no lees la Biblia todos los días? Este es el diario. A la hora que sea, levántate y léela. ¿Cuántas veces tú comes al día? ¿Cuántos comen 3 veces al día? Algunos comemos más, pero por lo menos 3. Si comemos 3 veces al día y te alimentas 3 veces al día, ¿no puedes desayunar, almorzar y cenar la Biblia? Así como tú alimentas tu cuerpo, deberías alimentar tu espíritu. Por lo menos 3 veces al día. Hay algunos que la Biblia tiene polvo. O hay algunos que únicamente abren la Biblia los sábados cuando vienen aquí. O hay algunos que solamente cuando se está predicando es que, hermano, yo quiero verlos a todos que cuando yo digo un versículo estén buscando conmigo el versículo. Hay gente que no sabe ni dónde están los libros de la Biblia. Génesis, ese será el último, el primero, y está en el vientre. No lo saben porque ni siquiera lo han abierto. Hermano, y a veces nos reímos como mi hermana se ríe ahí, pero es la verdad. Es la verdad. No sabemos. Mira, ¿dónde fue que dijo? ¿Dónde es que está y qué sirve? Si no lo saben, mi hermanito, mira. Qué rico el índice, porque mira, eso ayuda más rapidito. Pero lo vas conociendo.
Entonces, alguien dijo, y no voy a decir quién fue, si hablas mucho de las escrituras, la gente se cansa, se aburrirán y dejarán de congregarse. Lo siento, pero a mí me apasiona enseñar la palabra, porque lo que tú aprendes, el conocimiento que tú adquieres, nada ni nadie te podrá destruir. Pero si no tienes el conocimiento, el enemigo va a venir con todas sus falacias y te va a destruir. Okay. Aquí vamos a ver lo que Oseas señala 3 aspectos que son de suma importancia. Lo primero que digo, el pueblo de Dios fue destruido por falta de conocimiento. Si no conocemos lo que Dios dice sobre la sanidad, sobre la finanza, sobre la prosperidad, nunca vamos a estar sanos, no vamos a estar prósperos, no vamos a estar libres, no vamos a tener nada. ¿Por qué el pueblo rechazó el conocimiento de Dios? Dios lo echó fuera. Eso fue lo segundo. Lo tercero fue porque el pueblo olvidó la ley de Dios. Dios se olvidó de sus hijos. Ahora, ¿cómo tú y yo adquirimos conocimiento? Nosotros tenemos una responsabilidad. Proverbios 2, 3 al 6. ¿Cómo lo hacemos? Primero tenemos que estudiar la palabra. Toma tiempo para leerla, estudiarla, vete a un instituto bíblico, una universidad, lo que tú quieras, toma tiempo devocional como tú quieras, pero estudiala. Lo segundo, lo vas a recibir conocimiento oyendo, como están haciendo ustedes ahora. Oyendo, recibes conocimiento. Oír la palabra de aliento, de guianza. Practica lo que conoces. La Biblia dice, no seáis solamente oidores, sino seamos ¿qué? Hacedores. Preguntándote acerca de aquella, preguntándole a otras personas acerca de lo que no conoces. Si no sabes algo, pregunta. Fabi a veces me pregunta cosas, Marvin me pregunta cosas, Evelyn. Cada persona, y a mí me gusta, bueno, si sé, si no tengo la respuesta, le digo, mira, voy a buscarla. Yo lo sé todo. No, hermano, a mí me falta un mundo por aprender. ¿Cómo me falta por aprender? Pero trato. Acepta las instrucciones recibidas. Mucha gente quiere operar algún equipo en la casa sin saber. A veces somos así, hermano. Porque usted cree que cada cosa trae un manual. Pero ¿qué hacemos? A ver, seamos francos. La mayoría de nosotros, sí, lo metemos en la gaveta por si lo necesitamos. El otro día, Fabi y yo, cuando estábamos en Israel, veíamos una lucecita y yo buscando el manual a ver qué era lo que decía la lucecita ahí. Porque yo no sabía lo que era eso. Y finalmente nos dimos cuenta que era, bueno, Fabi más que yo, que era que tenía el brake del carro puesto. Pero ¿qué fue lo que yo hice rápido? Voy a buscar el manual del carro a ver si encontramos lo que significa la lucecita. Este es tu manual. ¿Quieres saber qué Dios opina acerca de algo? Aquí está. Entonces, consecuencias de la falta de conocimiento, hermano. Lo primero que va a hacer es que te va a mantener separado de Dios. Lo segundo, te va a llevar a vivir una vida de desobediencia con respecto a la palabra, sobre la idolatría. La persona continúa viviendo en pecado. Son engañados por doctrinas de hombre, por ejemplo, celebrar tradiciones que no se encuentran en la Biblia, Efesios 4:14. Nos mantiene en cautiverio. Seremos destruidos como hablaba Oseas. Nos va a llevar cautivos como dice Isaías. Va a haber inmadurez espiritual y no vamos a disfrutar de lo que enseña la palabra de Dios. ¿Por qué necesitamos el conocimiento? No importa lo que nosotros hagamos. Lo que importa es que lo que hagamos, lo hagamos con conocimiento. Sabiendo qué es lo que estamos haciendo. Como enfermera, yo digo que el médico, mientras más sabe del cuerpo, o mientras más estudia, mientras más estudia el cuerpo del ser humano, más conoce sus enfermedades. El cocinero, como Yari y Yane, mientras más recetas hacen y más cocinan, mejor se van poniendo. Aunque con ellos yo todavía no encontré una sola cosa que no sea buena, pero va cogiendo. Yo tengo que empezar a hacer recetas para ir quedándome mejor. Entonces, eso es así. Tú tienes que conocer y practicar y empaparte para conocer las cosas. Entonces, áreas de las cuales necesitamos tener conocimiento. Conocer primeramente al Padre, Hijo y al Espíritu Santo. Tú tienes que conocerlo. Conocimiento de cuál es la voluntad de Dios para ti. Conocer la verdad. Conocer los pensamientos y estatutos de Dios y sobre todo conocer la palabra de Dios.
Ahora, con esto termino. ¿Cuáles son los efectos que tiene el conocer? ¿Y por qué es necesario el conocimiento? Conoceréis la verdad y la verdad ¿qué? Libre. Te hará libre. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Juan 8:31. Lo otro es que te va a llevar a escapar de todo lo que te contamina. Te llevará a actuar como Dios espera. Daniel 11:32 dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Si tú no conoces a tu Dios, no te vas a esforzar ni vas a actuar. Y te va a dar madurez espiritual y estarás firme en la palabra de Dios. Dios desea que nosotros busquemos el conocimiento primeramente de Él, pero también de las cosas que nos rodean, para que aprendamos a tomar buenas decisiones. Y con esto, ustedes saben que me gusta buscar siempre quotes de gente, y con esto quiero terminar con esto que dice este hombre. Y este fue un artículo cristiano. El profesor Kenneth Berding menciona que el alfabetismo bíblico ha llegado a un punto crítico con un sinnúmero de cristianos que ignoran la Biblia y no entienden ni aplican sus enseñanzas en su vida. Pero también dijo que ha visto a sus estudiantes entrar en un salón de clase en los últimos años con menos conocimiento sobre la Biblia. Si hace 15 años los estudiantes sabían poco, ahora saben mucho menos. Esto es debido a la forma en que muchos en Estados Unidos ven la Biblia. Creen que la Biblia es importante, pero no esencial para su vida. Si tú no crees que este libro es esencial para tu vida y que es un libro al que tú deberías aplicar en tu vida, ¿de qué me sabe? Pues también, mira, sí, la Biblia es importante. Yo recuerdo que yo visitaba antes en Puerto Rico gente y tenían las bibliotas esas bien grandes en el Salmo 23. Ahí en la mesa o donde fuera siempre era el Salmo 23. Y yo de chiquita, imagínense, uno que es curioso, le preguntaba, ¿por qué tienes tu Biblia ahí abierta? Nena, no, el Salmo 23 para que traiga bendición a la vida, a la casa, a la vida y todo eso. Ok. Y yo le preguntaba a mi abuela, ¿por qué tu Biblia no está en el Salmo 23? Y ella me dice, porque mi abuelita sí leía la Biblia. Yo recuerdo eso de ella, era presbiteriana, pero ella leía su Biblia. Decía, no. Ella sí amaba el Salmo 23, pero mi abuela leía la Biblia. No era un amuleto que ponía en la mesa con el Salmo 23. Esto no es un amuleto, hermanos. Esto es la Biblia es un libro de dirección para tu vida y para mi vida. Si tú quieres saber lo que el autor de aquí piensa, tienes que leerlo. Y si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, que de hecho es buena, agradable y perfecta, tienes que ir al libro de Él. Su pueblo, no perezcas por falta de conocimiento. ¿Quieres levantarte y tener una vida de victoria? Hazlo a través de conocer la palabra de Dios. Mientras más palabra tú conoces, mejor preparado tú estás. Pero cuando no conoces la palabra, el enemigo te puede venir con todo dardo. La armadura, la espada, es una armadura defensiva para defenderte del enemigo. Y la espada simboliza la palabra de Dios. Amén. Yo espero en esta noche que tú hayas aprendido a entender la necesidad de tener conocimiento. Amén. Los bendigo, que tengan una semana bendecida. Gracias por escucharnos en Facebook. Amén. Y esperamos pues que continúen todos los sábados a las 7:30 de la noche compartiendo con nosotros la palabra del Señor.